Ok amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comentar mi columna de esta semana que está circulando en Seguimiento y otros medios regionales del país y que está dedicada a la recientemente sancionada Ley 2075 del 21, que es una ley que incrementa los honorarios para los concejales de los municipios de cuarta a sexta categoría. Una ley que por eso considero que es justa y teniendo en cuenta que desde el año 2000, con la ley 617 de ajuste fiscal, muy especialmente se le apretó el cinturón a los consejos municipales. Y vemos así en la gráfica como un concejal de un municipio de estos pequeños, en el año 1999, recibía por honorarios mensualmente un promedio aproximado de 1.500.000 pesos, en pesos del 2021. Y vemos como en el año 2021, ese mismo concejal lo que iba a recibir eran 984.000 pesos, es decir, que en términos generales ni siquiera un salario integral. La nueva ley, como observamos, aumenta esos honorarios mensuales a aproximadamente un ingreso de 1.617.000 pesos, suponiendo que se hiciesen todas las sesiones por parte de los concejales. También se incluye por parte de esta ley el pago, además de la pensión y salud que ya venía con la ley anterior, también el pago, la afiliación a caja de compensación familiar y a riesgos laborales. Detallitos de la ley, ¿no? Vemos cómo los honorarios estaban, ahí en el cuadro lo vemos, estaban en 131.000 pesos con la ley actual, con la ley anterior, y ahora con la ley nueva los honorarios se suben a 215.000 pesos. Es decir, que tiene un incremento en el valor de aproximadamente 64%. El número de sesiones no cambia, con la ley anterior eran 70 ordinarias, y 20 extraordinarias, son las mismas que vienen ahora. Aquí viene una parte que quedó en duda en esta ley y es lo que yo llamo la confusión de esa ley, y es que no se especifica si las sesiones de comisión, que en el parágrafo cuarto de la ley dice que tendrán los mismos límites de las sesiones ordinarias, no especifica si van incluidas dentro de las 70 ordinarias con las cuales se entraría a compartir o si van por separado. Obviamente lo más lógico es que vayan incluidas dentro de las sesiones ordinarias, pues si no se descuadrarían las cuentas de todos los municipios y se desbordaría muy especialmente el objeto de la misma ley. No obstante, ese detallito y esa confusión de la ley deja a los ordenadores de gasto frente a un confuso ajedrez de convocatorias de comisiones y plenarias y por ende van a quedar desiguales remuneraciones entre los mismos concejales. Seguramente el Consejo de Estado deberá acudir a aclarar la mala redacción de ese confuso parágrafo. En la parte media de la tabla observamos cómo los ingresos anuales que obtendría un concejal pasarían de un poco más de 11.800.000 pesos, que equivalen a un poco más de 980.000 pesos mensuales, pasarían a casi 19.400.000 pesos haciéndose todas las sesiones, es decir, un poco más de 1.600.000 pesos mensuales. Incremento, como les decía anteriormente, del 64%, ¿no? Observamos como un consejo municipal, que en la situación anterior costaba para un municipio de 11 concejales, aproximadamente tenía un costo de 218 millones de pesos, ahora se sube a un poco más de 307 millones de pesos, es decir, casi 100 millones de pesos. Y precisamente los costos adicionales que se tendrían por esta ley es lo que yo denomino la parte chueca de la ley 2075. Pues fiel a la costumbre del gobierno nacional de ordenar, pero que otro pague, y asimismo la indiferencia que tuvo en el proceso de esta ley el papado de la Federación de Municipios, que nunca se pronuncia a favor de los municipios, el costo de la medida termina cargándose a los recursos de inversión de las alcaldías, lo cual, 100 millones de pesos anuales, son muy significativos para los aproximadamente 700 municipios del país que obtienen menos de 4.000 millones de pesos por ingresos corrientes de libre destinación, que son los que se vienen afectando precisamente con esta nueva carga. Los demás gastos del Consejo no sufrieron variación y seguirán igual, ¿no? Es decir, alrededor de los 60 salarios mínimos legales mensuales, que son un poco más de 55 millones en el año 2021. Recordemos que aquellos que tienen un poco más de 4.000 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación pueden destinar el 1.5% de estos ingresos. De todas maneras, este valor aproximado de un poco más de 300 millones de pesos está aún lejano de aquellos presupuestos millonarios que tenían los consejos municipales hace unos 20 años, cuando por ejemplo el Consejo del Banco en un solo año ejecutaba el equivalente a un poco más de 1.400 millones de pesos en pesos de hoy, es decir, casi 6 veces más de lo que ejecuta actualmente. Bueno, otro detalle que comento de la ley es que en mi concepto es insuficiente. ¿Por qué? Porque no corrige la tremenda inequidad que tienen los concejales de los municipios más pequeños respecto a los municipios más grandes. Aquí en el gráfico lo vemos, ¿no? Podemos observar que un concejal de un municipio de categoría especial como Medellín puede obtener un poco más de 8 millones mensuales por honorarios y uno de Santa Marta o Valledupar, que son ciudades de primera categoría,
pueden obtener un poco más de 7 millones mensuales, mientras que un concejal de un municipio como Bosconia, Plato, Magangué o El Banco obtienen solamente un poco más de 1.600.000 pesos. Es decir, es muy grande la diferencia todavía en términos de inequidad de los concejales de los municipios pequeños respecto a aquellos de los municipios más grandes. Bueno, ¿qué impacto tendrá esta ley, no? Seguramente en el corto plazo poco incidirán estas cuentas en la labor misional de los consejos. Peor aún, si consideramos que nuestra sociedad equivocadamente tiende a exaltar más el que un concejal pertenezca a una rosca politiquera que el debido control político que deba hacer sus concejales. Esa es la parte que seguramente no va a cambiar mucho. Pero es posible, eso sí, que esta mejora en la remuneración a futuro interese a más personas para ser concejales. Y ello llevaría a una consiguiente renovación política. Eso sí es posible dentro de unos años y ojalá sea uno de los efectos positivos de esta ley.